Bueno, buenas tardes. Gracias a la Asociación Argentina de Microbiología, Daniela que fue el contacto, bien por Gabriel y bueno, y la gente que está aquí. Y a mí me gustaba empezar esta clase siempre con algo que dijo Bertrand Russell, que es muy interesante y para nosotros y para tanta gente viene bien, ¿no? La medida en que las creencias se basan en evidencia nunca es tanta como los creyentes suponen. Y esto, para cualquier cuestión de la vida, tiene que ver. Entonces, el ensayo clínico, yo siempre dije, si este buen hombre lo hubiera patentado en esta época que hasta se patentará la vida, no se sabe dentro de poco qué va a ocurrir, habría llenado sus arcas. Uno tiene un grupo de estudio, si el ensayo es terapéutico, el grupo de estudio son enfermos, mientras que si es preventivo, son personas sanas. Vamos a dar algo nuevo, vamos a dar algo que ya tenemos, o cuando no tuvimos, le dimos placebo. Los grupos tienen que ser todo lo más comparativos posible, porque si no tendríamos una fuente de error. Todo el estudio es en iguales condiciones, por eso se llama controlado. Tiene que haber un poder del estudio, que después vamos a decir algo, y si todo esto está perfectamente preservado, este no es un bioterio donde uno tiene jaulas, esta es gente que vive su vida y no tiene por qué vivir de acuerdo a como uno le gustaría. Y hacemos las comparaciones estadísticas. Si hay diferencias y los grupos son comparativos y las condiciones son controladas, podríamos atribuir que esa diferencia la culpa la tiene lo que le hemos dado a un lado que no le dimos al otro. Este es el esquema de enfoque de un ensayo clínico. ¿Qué confronta el ensayo clínico? Confronta dos fenomenales puntos de vista. Desde la mesada, uno dice, lo que existe en la mesada, señores clínicos, es lo que ustedes van a observar. Pero los clínicos dicen, no, un momentito. Lo que nosotros observamos es lo que existe. Bueno, ninguno de los dos tiene el santo grial. Lo que hay en la mesada no necesariamente se va a dar en el mundo porque hay muchos más factores de error. Y lo que hay en la clínica, que es susceptible a tanto error, si uno no lo tiene controlado, también puede decir que hay cosas que existen cuando en realidad no lo son. Por lo tanto, para no caer en falsas antinomias, hay que bajar el nivel de error a su mayor expresión. Tanto los clínicos como los de las mesadas, por favor, se arrancan las jinetas, nos ponemos de igual a igual, vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a hablar como adultos, porque aquí nadie tiene la verdad. El primer ensayo clínico, si uno mira la historia, está en la Biblia, y yo creo que de ahí lo empezaron a copiar. En el libro de Daniel, le dice, por favor, pon a prueba a tus servidores durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber, y lo compara con rostro de los que comen otras cositas, y él aceptó la propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Y al cabo de esos 10 días vio que los que tenían mejor semblante, etcétera, etcétera. Así que acá está el ensayo clínico, o sea, no hay copyright, esto ya fue dicho. Y yo hay algo que no lo puedo probar, pero creo que no le pifio mucho. El primer ensayo clínico del tiempo, de estos tiempos, se hizo en 1948 y fue la streptomicina. Los muchachos de Estados Unidos tenían la streptomicina que inhibían el cultivo Mycobacterium tuberculosis y streptomycin for everybody, pero los ingleses dijeron no se lo vamos a dar a cualquiera, sino que lo vamos a probar. Y la persona que lo diseñó es este señor que un día la reina le dio el título de caballero, que se llamaba Austin Bradford Hill. ¿Y qué hizo Austin Bradford Hill? Que fue el mismo ensayo que les conté. Puso 55 pacientes tuberculosos a recibir streptomicina y otros 46 el solvente. Y después contamos los muertos, porque así se escribió la medicina. Y de un lado hay 4 muertos, del otro lado hay 14, hacemos la comparación estadística. Esto se publica en el British Medical Journal 1950 y Chirolas. Y este provee el primer ensayo clínico que todos los que vinieron después, con adaptaciones, partieron de este diseño. Hablar de esto es muy interesante la historia, pero no es para esta noche. Entonces yo ahora digo, bueno, fenómeno, ahora tengo el ensayo clínico, lo tengo que leer. ¿Cómo lo leo? Bueno, tengo 3 ítems.
confianza en los resultados, interpretación de los resultados y aplicabilidad de los resultados. Ustedes me dicen confianza en los resultados, ¿pero qué? Bueno, no les tengo que explicar porque acá está lleno de investigadores. Si nosotros seguimos así, dentro de algún tiempo vamos a tener que salir una proclama que diga, confíe en la ciencia, no se deje guiar por sus hechos. Porque realmente estamos viviendo cosas que yo que tengo 40 y pico de años en el oficio, jamás me los habría imaginado. Confiar en los resultados. Bueno, esta es la manera en que se lleva adelante un ensayo clínico. Acá tengo la muestra que voy a incluir, y acá tengo la aleatorización de a quién le doy la droga A o la droga B, no tener un sesgo de selección, que el aparato que hace la randomización sea externo, sin influencias, toda una serie de pormenores. Después voy a tener entonces el grupo control, el intervenido, y podría decir que este es el expuesto, y este obviamente que tiene un tratamiento, pero no es lo nuevo. Tengo seguimiento y tengo desenlace, el follow-up y el outcome, el endpoint. Pues bien, todo esto requiere que yo tenga en cuenta los sesgos de realización, los sesgos de reducción y los sesgos de detección. Una de las maneras de chequear y reducir todos estos sesgos, que son la pesadilla de cualquier investigación, el error sistemático, se llama cegado de quienes prestan cuidados, análisis de intention to treat, o cegado del observador. Vale decir, para que no haya, imagínense que si alguno pescara a quien es que está teniendo el tratamiento activo, todo eso lleva a que uno preste mucha más atención, y eso invalida enormemente las cosas. El seguimiento, si es un ensayo, esto es un ensayo clínico controlado, de superioridad, porque hay otro de inferioridad que no vamos a hablar ahora, la intención de tratar. ¿Qué quiere la intención de tratar? Los pacientes nunca adhieren a todos los remedios que uno les receta. Algunos sí, otros no, algunos unos meses después lo dejan, y en el ensayo clínico todos empiezan el tratamiento, pero algunos no lo terminan, no están en el camino, hubo problemas, pero lo cierto es que hay un buen grupo que lo recibió y lo tomó un tiempo, y por eso se usa esta técnica que se llama intention to treat. Hay otros que dicen, no, pero a mí me gustaría más, perdón, que se me fue, por protocolo, y protocolo sería todos los que lo recibieron y lo terminaron. De modo que ustedes pueden ver a veces en un ensayo clínico que ponen intention to treat, pero también le dan los datos de aquellos que completaron el tratamiento. ¿Cuán adecuado es el punto final? Yo les doy un ejemplo que lo uso bastante. Yo quiero dar fluoruro de sodio que aumenta la densidad mineral ósea. ¿Ves que aumentó la densidad mineral ósea? Pero sí, pero no previene la fractura. De modo que ese es un punto final que a mí no me da mucha relevancia. O sea, no es un punto final duro. Buena confiabilidad y reproducibilidad. Cuando hay mucha gente que evalúa, hay que tener un índice kappa para saber que todas las personas ven lo mismo y que no hay errores de observador. Si hay eventos primarios, y en este momento muchas revistas exigen que antes de someter el paper, uno les dé el protocolo para saber si hubo desvíos del protocolo, por qué lo corrigieron, qué pasó, etcétera, etcétera. Que este punto final esté disponible a todos los pacientes. Si hay un punto final no convencional, hay que ver por qué se apartaron de lo que estaba consensuado. Cuando en el caso de COVID uno de los puntos finales es deceso, de modo que eso nosotros llamamos un punto final duro, o sea, si yo digo fractura de cuello de fémur, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, deceso, eso no tiene subregistro, de modo que eso a mí me tranquiliza. Si hay análisis de subgrupos, porque hay una técnica que se llama en investigación, cuando los datos no dan significado, empezamos a comparar esto con el otro que podría llamar la técnica del limón, exprima hasta la última gota o saque agua de las piedras, pero bueno, si esto se hace, uno lo puede hacer y no está prohibido, pero más vale que lo especifique, porque esto puede dar lugar a que aparezcan algunos datos significativos que uno no sabe después muy bien cómo interpretar, de modo que esto, por poner las barbas en remojo. Bien, interpretación de los resultados, o sea, yo tengo que leer como para que esto me dé un alto grado de confiabilidad. ¿Cuán contrastables son los dos grupos? Si es una variable dicotómica, vivo o muerto, curado o no curado, discapacitado o no discapacitado, riesgo relativo, este se usa poco, odds ratio, la reducción de riesgo absoluto, y el number needed to treat. ¿Qué voy a encontrar yo en el paper? Lo más probable es que yo encuentre este solo. Todo esto me lo voy a tener que calcular y después lo voy a ver.
Si es una variable continua, es otro estimador estadístico que hoy no me voy a ocupar. Y siempre es muy importante tener el intervalo de confianza. A mí, proporciones crudas sin intervalo de confianza no me indigestan. Y el valor de P, que especifica el riesgo de un falso positivo, y la independencia, dos fracturas vertebrales en un mismo paciente, no son observaciones independientes, se cuenta como uno. Significado clínico. Bueno, esto es muy importante desde el punto de vista clínico. Acá tenemos una remisión de algún tumor y usamos el nuevo y el viejo. Y en el grupo nuevo hay 27% de remisiones y en el viejo 20%. 100 por grupo, la P no dio. Pero si yo pongo en lugar de 100, 500, sí dio, y ahora digo que sí es significativo, pero lo que yo me tengo que llevar a mi casa no es la P, porque al paciente la P no se le puede vender. Al paciente lo que se le puede decir es que con este hay un 7% por encima de remisiones que no había con este. De modo que siempre hay que mirar. La P es algo que a mí me puede encandilar, pero no a mí lo que me interesa es el significado clínico. Si es significativo, obviamente que la clínica le da un soporte, pero lo que yo tengo que tener en cuenta es el significado clínico y cómo lo avala, porque de última el tamaño muestral es para que la P dé precisamente significativo. Entonces hay dos tipos de errores cuando uno trabaja el ensayo clínico, y el error tipo 1, que yo lo pongo en la letra roja, es la probabilidad de hallar que dos grupos son diferentes cuando en realidad no lo son. A mí me parece que 3 kilos 200 del recién nacido no es lo mismo que 2 kilos 800. Bueno, pero podría ser el error tipo 1, a menos que uno haga algunos cálculos, y uno de los cálculos que no es lo mismo que error tipo 1 es el valor de P. Pero el error tipo 2, el beta, es la probabilidad de encontrar que dos grupos son iguales cuando en realidad son distintos. No me dan distintos cuando hago la comparación estadística, pero a lo mejor no me da distinto, porque no lo busqué bien. Por eso esto se llama poder del estudio. 1 menos beta es poder del estudio. ¿Cuánto hay que muestrear para tener una certeza muy razonable de que voy a encontrar la diferencia que yo supongo que existe? Anatomía de una investigación, bueno, la investigación parte de una pregunta, una población blanca, un fenómeno de interés, errores aleatorios, sistemáticos, diseños, armamos el protocolo y después a remar, a veces dentro del dulce de leche. Y de todo lo que uno quiso hacer, la muestra que pudo conseguir, el estudio posible, los hallazgos del estudio, la inferencia. Y yo tengo que poner esta palabra que a mí en realidad me indigesta un poco, pero digamos, porque la literatura sajona dice true of the study, y bueno, es verdad, pero certeza del estudio. Lo que nunca habrá es verdad universal. No se puede, esto es un salto al vacío, o tirarse a la pileta sin chequear si hay agua. O sea que lo que yo voy a tener es esto, que es mucho mejor que el caos, porque el otro sí es caótico, ¿verdad? No tengo datos. Y después voy viendo cómo la base empírica amplía y cada vez esta inferencia, me animo cada vez más con esto. De momento no. Y aplicabilidad de los resultados. La validez externa per se no existe. Ningún estudio tiene validez externa. Se aproxima, pero no existe. Entonces, el marco del ensayo clínico, el país, el sistema de salud, los cuidados aplicados, los centros que participaron, la selección de pacientes, las características de los pacientes, severidad, comorbilidad, diferencias entre las condiciones del estudio y la situación irreal, si hubo cointervenciones o estaban prohibidas, cómo fueron los puntos finales, cómo lo siguieron, cuánto tiempo, qué variable, efectos adversos, abandonos, experiencias. Yo tengo que leer todo. Y finalmente me hago esta pregunta. ¿Cuánto se aparta o no el paciente, el que yo atiendo, de los que participaron en el ensayo, como para no tomar o sí tomar en cuenta los resultados del estudio? De modo que yo tengo que conocer el tema, tengo que saber de investigación y finalmente tengo que tener una cosa dentro de la cabeza que se llama criterio. Y no hay ninguna materia de posgrado que se llame criteriología ni descubriología. Esto cada uno lo trae adentro de su corteza. Si funcionó allí, ojalá que ocurra lo mismo aquí, y cuando el trabajo da un buen resultado, eso es lo que a mí me da fuerza para animarme. Y
y hago la inducción, ¿está? Para aplicar la inducción tengo que tener una base inductiva importante, y el paper a veces es fundacional. Yo siempre digo, el paper que da bien es un equipo para jugar el partido que está muy bien armado para mover la pelota, pero el partido hay que jugarlo, ¿eh? El ECA, en el cual uno alega calidad, que me da confianza, y que la población en estudio sea representativa de la población blanca. Las predicciones de efectividad son siempre arriesgadas, y bueno, la evidencia científica que trata de bajar esos riesgos para que yo no me tire tan descocadamente a la pileta, digamos. Y no perder de vista lo intrincado de la problemática que en sí constituye la evidencia. Pues bien, este era el escenario, y bueno, y aquí vinieron los corticoides, con los cuales yo me gané unos cuantos años de mi vida, porque fueron grandes queridos míos los corticoides. Yo ahora ya estoy jubilado, pero de todos modos me acuerdo, ¿no? Porque hacía inmunología, y yo siempre, cuando tenía que dar esto, digo, cuando uno tiene un ataque alérgico o un problema reumatológico, una vasculitis, nadie le va a dar una pomadita o un comprimido de interleuquina 10, le da corticoides. Porque el glucocorticoide, producido por la adrenal, es un esteroide natural que bloquea muchos de los mecanismos inflamatorios. El glucocorticoide se describió en 1948, se empezó a usar en la década del 50, y los primeros indicios de por qué el glucocorticoide era efectivo en tantas patologías inflamatorias vinieron en los años 90. De modo que los médicos lo usamos unos 40 años sin saber el mecanismo, pero en medicina hay una cosa muy vieja: lo que anda no se toca. Y bueno, ya sabemos que tiene por lo menos 3 mecanismos de acción, un efecto epigenómico que actúa sobre la membrana y puede estabilizarla, y de ese modo no se liberan los mediadores derivados del producto araquidónico, pero a su vez hay efectos genómicos, que uno es por la acción mineralocorticoidea, que no es el caso de que lo vamos a ocupar hoy, o bien por el receptor glucocorticoideo, que es el cual tiene un fenomenal efecto antiinflamatorio, porque entre otras cosas inhibe la traslocación del factor nuclear kappa beta al núcleo, con lo cual muchos mediadores inflamatorios se empiezan a producir en menor escala. Y aquí tenemos un resumen de todo lo que pueden bloquear los corticoides. En dosis no muy alta, bloquean generalmente más las respuestas TH1, son antiinflamatorios, pero si uno sube la dosis son inmunosupresores, de modo que se las dan con todo. Estas diapositivas las pueden bajar, las pueden ver, y es de Sidlowski, que es uno de los popes en mecanismo de acción de glucocorticoides. Muy antiinflamatorios. Insisto, en dosis no tan altas, el efecto antiinflamatorio no inmunosupresor. Si yo lo subo, obviamente que son inmunosupresores en patologías que a alguno le habrá tocado ver que le dieron una fenomenal dosis de glucocorticoides. ¿Cuáles tenemos y cuáles usamos ahora? Bueno, en el paper que nos ocupa en esta noche es la dexametasona. ¿Por qué? Porque la dexametasona tiene una buena potencia glucocorticoidea. Con esto me quiero referir a antiinflamación, y poco mineralocorticoidea, que me va a dar la retención de minerales, y esto no lo necesito porque aparte no aumenta la presión. De modo que esta es una droga glucocorticoide de síntesis, del cual yo tengo buena confianza de que me va a antiinflamar lo que yo necesito en este caso, que era el incendio COVID. Bueno, el Recovery es un ensayo muy grande que está armado en el Reino Unido, donde iban a probar distintos tratamientos, LOPI y RITO, que se usaba en HIV, DEXA en dosis medianas, de bajas a medianas, hidroxicloroquina, acitro, tocilizumab y plasma de convaleciente. Pues bien, un ensayo conducido fenomenalmente. Uno realmente mira y dice, ¿en cuánto poco tiempo pudieron hacer este estudio? Y a medida que avanzaba el ensayo clínico aleatorizado, un comité cegado a los resultados del estudio, vieron cuando yo le decía al principio que tenía que ser confiable, un comité cegado a eso, estableció que si la mortalidad a 28 días era del 20% tras un análisis de al menos 2.000 pacientes asignados a DEXA y 4.000 al cuidado habitual, había un poder del estudio del 90%, o sea, un error beta de 10, que generalmente uno arranca con el de 20, pero acá tenía un poder de estudio importante, con un
Asimilemos que esto es el nivel de error alfa. Esto es una historia que no voy a entrar ahora, pero bueno, es algo con lo cual uno tiene para agarrarse, que es lo más parecido a error alfa. Y bueno, con estos datos, el 8 de junio, el reclutamiento de DEXA se detuvo, ya que tenían un suficiente número de pacientes, eran todos internados, y un 94% de ellos tenía seguimiento. La asignación al azar era un sistema 2-1, o sea, un paciente para DEXA, 2 al estándar, de modo que esto es lo que se dio. DEXA 6 miligramos por día, yo le estoy diciendo que el comprimido de 0,75, de modo que le estoy dando más o menos 6-7 veces más, y que nosotros siempre hacemos la equivalencia con prednisona, estaría recibiendo 30-35 miligramos de prednisona, es una dosis antiinflamatoria buena, pero no está en el nivel de inmunosupresión. Bueno, el recovery en total tenían más de 11.500 pacientes enrolados en 175 hospitales del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. Bueno, esto es un poco la característica, y tenemos dexametasona y el estándar, y hay una pequeña diferencia de edad, pero con un tamaño muestral eso saltó. Los participantes y el personal del estudio local no estaban cegados al tratamiento asignado. Yo no sé si es porque había una gran urgencia y no había de cómo trabajar desde afuera para sostener el cegado. Esto, bueno, es algo que no sería todo lo deseable. El endpoint primario fue la mortalidad por todas las causas dentro de los 28 días de aleatorización. El endpoint secundario, el momento del alta hospitalaria, y entre los pacientes que no recibieron ventilación mecánica invasiva, la posterior instauración del respirador o el deceso. Y otros resultados clínicos, los subrogados, eran mortalidad por causas específicas, o hemodiálisis, arritmias graves, duración de ventilación, y los análisis, ya les dije, por el intention to treat. Lo que a mí me interesa, acaso de todo, es que el endpoint primario es mortalidad, o sea, esto no tiene subregistro, y el secundario es si pasa a ventilación o no pasa, o hay deceso o no lo hay, o sea, son puntos finales que nosotros llamamos duros. Bueno, esto es un resumen de los datos, porque vieron que ahora nosotros vamos ahí a los repositorios y dice, ojo que este trabajo no tuvo el peer review, bájelo, pero así se lleva uno una sorpresa porque ve que algunos trabajos circulan, que hay incluso gente que escribe un review con un trabajo que no está aceptado, y por ahí a uno le tocó ser review de alguno de los trabajos y dicen, pero ¿cómo estos salvajes lo cuelgan si yo les dije que tenían que hacer una revisión por lo menos de 2 hojas? Y sin embargo, la cosa da vuelta y a mí me da un sabor bastante amargo. Bueno, lo que vamos a ver acá es los pacientes que no recibieron oxígeno. Evidentemente no hay diferencias, esto es el riesgo relativo, y cuando el riesgo relativo, el límite inferior está por debajo de 1, obviamente no hace falta poner la P, yo ya sé que eso no es significativo. Pero en la gente que tenía oxigenoterapia sí ya hay una diferencia, y cuando tenían ventilación masiva, mejor aún la diferencia, y ahora lo vamos a ver. Ven que el riesgo relativo está por debajo de 1, porque en realidad acá no pasa a ser riesgo, acá es un factor de protección. Por eso está por debajo de 1. Entonces, yo miro el ensayo, y dentro de los ventilados, tengo que con DEXA hay 24 decesos sobre 324, y en el estándar, fíjense ustedes, 278 sobre 683. De modo que este es el riesgo de muerte en el que tiene DEXA, y este es el riesgo de muerte en el que no tiene DEXA, y saco el riesgo relativo. Yo le puedo vender esto a un paciente. Ustedes saben que la P dio al 1 por 10.000. ¿Quién no querría sacar una P del 1 por 10.000? Pero no, esto hay que pasarlo a algo que se llama los números de la medicina basada en la evidencia, y se trabaja reducción de riesgo absoluto. El riesgo del que no tuvo tratamiento era 40.7, y del que sí tuvo tratamiento, 29. O sea que la reducción de riesgo es 11.7. Cuando yo tengo este valor, saco esta fórmula, que es el número necesario a tratar, que es 1 partido reducción de riesgo absoluto por 100, y me da 8,5. ¿Qué me dice? Que cada 8 pacientes y medio tratados se muere uno menos. En el que tiene ventilación mecánica. En el que tiene oxigenoterapia, los números no son tan redondos, pero son importantes igual, porque en medicina un number needed to treat de 8, de 6, de 10, de 15 es muy significativo. Y acá tengo 275 decesos sobre este total, y acá 650 sobre este total.
Y acá tengo el riesgo de muerte, saco el riesgo relativo, me sigue dando, acá me da al 2 por 1000, o sea, también mucha gente abriría alguna botella de champán con esta diferencia estadística. Y cuando saco el number needed to treat, como tuvo una reducción de riesgo absoluto, en la otra tenía del 11, acá la tengo de 350, el número necesario a tratar me da 28,5. Estas son las benditas curvas de Kaplan y Mayer, y estos son los pacientes que solo estaban con oxigenoterapia, y estos son los que están ventilados. Entonces, la curva negra es el estándar, y lo rojo es la dexametasona. ¿Y por qué aquí se ve mejor la diferencia? Porque obviamente es el grupo que tiene más mortalidad. Si ustedes miran acá 50 y 50, aquí la mortalidad llegó a un 27, 28, y aquí llegó a un 40 y chirolas, de modo que la dexametasona pudo hacer su acción antiinflamatoria, porque evidentemente aquí había mucho más de lo que se veía de este lado. De modo que a veces hay escenarios en los cuales uno ve mejores los datos porque es el lugar a donde más lo fue a buscar. Si yo quiero ver el efecto de una vacuna y lo quiero ver en un corto periodo de tiempo, lo tengo que ir a buscar en un lugar donde haya mucha transmisión de casos, pero ese es un escenario epidemiológico no reproducible a otro donde esa dinámica de transmisión no se da. ¿Qué bondades y limitaciones tienen todos los estudios? Es una muestra con una buena chance para visualizar una reducción en mortalidad. El grupo de ventilación asistida es un grupo donde hay chance para verlo. El análisis de subgrupos no se especificó en el registro inicial del protocolo, pero también, ¿saben qué pasa? Que acá no es que estamos hablando de un protocolo y que se lleva y que lleva un año y medio. Acá todo fue de meses. Entre Navidad y fin de año, los chinos nos dicen que apareció algo de una neumonía típica por allá, y uno siempre piensa en virus cuando hay una cosa así. El 7 de enero dijo, no, pero miren que encontramos un nuevo virus, y una semana después lo secuenciaron, y después estaban los PCR, y después los serológicos, y en marzo empezamos con los trials, y ahora estamos diciendo que hay una fase 2-3 de vacuna. Es bastante loco todo esto, ¿no? Bueno, no se obtuvieron datos en cuanto al desenlace final del estudio en un 28 de los participantes, pero hay mucha gente que estaba hospitalizada, de modo que algo de esto lo vamos a tener después. Tener datos sobre el seguimiento más allá de los 28 días y qué ocurrirá será importante, pero esta gente salió a la palestra con el trial porque había necesidad de tener algo, y ustedes... el problema de los glucocorticoides es que si a uno se pasa de dosis y suprime los mecanismos inmunológicos, o sea, lo que quiere obtener es finalmente puede ser un arma de doble filo, porque aumenta mucho más la carga viral o de cualquier patógeno, y eso no es lo deseable. Y aparte, glucocorticoides con distrés respiratorio agudo del adulto, con sepsis, ha sido una cosa que ha traído fenomenales dolores de cabeza, de modo que 3 meses atrás las esperanzas con dexametasona no sé cuántos eran, pero en este momento algo hay una buena calidad de la evidencia, pero después, ojo que es una edad media de pacientes de 66 años, el 36 eran mujeres, esto es para simplemente tenerlo en cuenta, 24 eran diabéticos, 27 tenían enfermedad cardíaca, 21% enfermedad pulmonar crónica, y en toto el 56% tenía al menos una comorbilidad importante. Quiero decir que este es el escenario del trial. Y vieron cuando yo decía cómo interpreto los datos, cómo lo aplico. Bueno, esto es lo que yo tengo que leer. El ensayo donde se hizo, cómo fue, cuánto lo miraron, cómo estuvo internado, cómo eran los puntos finales, qué características tenían los pacientes. Si yo tengo algo que se parece, se arrima, yo tengo sobradas razones para aplicarlo. Los autores dicen si hay algún efecto mineral o corticoideo, no se puede saber, esto lo dejamos. Yo creo que algo debe haber habido, pero no tenemos los subrogados de por qué mecanismos funcionó. Probablemente en algún momento aparezcan todas las mediciones de citoquinas y cortisolemia, ya veremos. Bien, yo traigo esta imagen de Picasso porque para mí este es un enfermo. Un enfermo es un desposeído, es una persona sin esperanza. Se quebró su unidad biológica, su unidad psicológica y su unidad accional. Los 3 ejes están muy lastimados.
Y como tenemos COVID y tenemos una urgencia y algo, y dexametasona en algunos escenarios evidentemente nos dio una sorpresa muy favorable, yo voy a concluir con las palabras de Bradford Hill, del mismo que hizo el ensayo clínico, y que los dijo en 1965. Todo el trabajo científico es incompleto, sea observacional o experimental. Todo el trabajo científico es susceptible de ser alterado o modificado por el conocimiento que avanza, pero no nos confiere a nosotros la libertad de ignorar ese conocimiento que tenemos o posponer una acción que parecía demandarse en un determinado momento. De modo que tenemos algo, y sobre todo para mis amigos los internistas y los terapistas, que tienen que tomar decisiones angustiosas mucho tiempo. Pues bien, espero no haberme excedido tanto en el tiempo y bueno, lo vemos.